Les agradecemos su asistencia en esta sesión. El día de hoy tenemos Bicefalia de la autotraducción, apuntes sobre la lengua y literatura chol, del licenciado Canario de la Cruz. Le damos la bienvenida y les agradecemos todos por su tiempo. Me permito compartirles un poco acerca de él para iniciar. Canario de la Cruz es Límbano de la Cruz Vázquez, es chol de Pactium, Tumbalá. Autor de los libros de poesía Millanac 2021, disculpen si también digo algunas cosas mal, La Danza Amarilla de 2023. Ganador en los siguientes cuento y poesía. Tercer lugar en cuento con la obra Casa de Noche en diciembre de 2024. Alas de Lagartija en 2023 con la obra Rostros de Agua. Alas de Lagartija en 2022 con la obra El Recorrido del Sol. Canto Floral, Nueva Lírica para los Árboles 2021 con la obra Danzas de la Ceiba. Es docente en el nivel indígena y miembro de la organización cultural Abriendo Caminos José Antonio Reyes Matamoros, San Cristóbal de las Chiapas, de las Casas Chiapas, perdón. Les damos la bienvenida al Seminario de Documentación, Descripción y Revitalización Lingüística. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días para quienes nos escuchan. Muchas gracias por esta atención a las diversas lenguas del mundo. También gracias a las personas que nos acompañan. Y bueno, voy a ir al grano. Primero, aclarar que en su momento escribí bicefalia y es bicefalia. Nada más eso como de entrada. ¿De qué trata esto? Este texto o mi intervención tiene que ver con los conceptos de autotraducción, bicefalia y prototipo. Esta ponencia, esta especie de charla que voy a dar tiene pues sus antecedentes, como primera parte, como segunda parte, comprender un poco qué es traducir para Steiner, y después viene esta versión prototípica, que es de Da Silva, y luego pues ya vienen algunos conceptos que voy a discutir claramente, más que discutir, aportar sobre esto, y sobre cómo me di cuenta que yo estaba en una bicefalia de la traducción. Y como última parte, como sexta intervención, mis conclusiones. El hecho de que yo haya tenido esta intervención, pues tengo este objetivo de compartir los distintos conceptos que ya mencioné. Y mis objetivos particulares es describir en qué consiste la versión prototípica. Como 6 o 7 años, cuando yo estaba dándome cuenta de cómo se decía una cosa en mi lengua materna chol y cómo se decían algunas cosas en español. Este para mí fue un comienzo de una reflexión que me llevaría a escribir cuentos y principalmente poesía. Pues tuve que pasar por distintas situaciones en las que yo consideraba que yo tenía que hacer un vocabulario, pero me di cuenta que ya estaba hecho. Y habían personas que ya se habían metido a estudiar esta cuestión histórica, lingüística, de generaciones anteriores. Estas personas ahorita tendrán como sus 60 años. Aunque estos comienzos de este acercamiento o esta exploración de lengua y literatura tiene que ver con unos años mucho más atrás, como en los 70. En el año 70 hay una iniciativa en donde se propone hablar, donde los pueblos como que les dan el permiso de hablar. Como en un segundo momento, los pueblos empiezan a notar que ellos mismos tenían que intervenir en su situación lingüística. Y ya a partir de 90, 2000, irrumpen las personas en los distintos ámbitos lingüísticos
literarios para hablar de sí mismo, pero esta cuestión de hablar tiene para mí dos orígenes. Desde el lugar en donde se encuentran, esa es una parte, y la otra es el lugar de donde aprendieron a escribir o a analizar estos distintos textos. Para cualquiera de los casos, mi situación comenzó con la alimentación de esta literatura hispanoamericana, pero después regresé a mi raíz. Algunos lo hacen al revés, algunos escriben desde la raíz y también se alimentan de textos hispanoamericanos. Bueno, después de esto, en el año 2013 para mí fue bastante importante porque tenía que tomar una decisión si meterme en el campo lingüístico o en el campo literario. Opté por las dos, porque me parece que tengo este dominio de los dos, de los dos carriles, porque me gusta mucho reflexionar sobre la lengua y me gusta mucho la reflexión sobre cómo han creado muchos autores, algunas autoras y cómo voy, creando yo. Actualmente me doy cuenta que en mí hay una influencia estructural le voy a llamar en este momento literatura universal, pero que esta literatura universal no quiere decir que no abone para los distintos pueblos, como por ejemplo aquí en los pueblos mayas nosotros tenemos el Popol Vuh o el Popol Vuh, tiene distintas pronunciaciones. Este Popol Vuh, ya pasado a la escritura, tuvo su origen desde el lado oral, y casi todas, más bien todas las escrituras pasaron o han pasado o siguen estando con la cuestión oral. Esto viene al caso porque, bueno, los mismos cuentos, creo que me parece que es de los hermanos Grimm, abrevan de la literatura oral. Esto para mí significa una transformación, es decir, ahorita estamos la mayoría estamos en un lenguaje escrito o estamos apostándole a la escritura. Y la literatura, por ponerle algún distintivo, la literatura indígena en las distintas lenguas en México, pues ha abrevado, como yo decía hace rato, desde el conocimiento escrito de los distintos pueblos y culturas por las traducciones y también ha surgido o se retroalimenta desde su comunidad. Y bueno, es así como en este pensarme a mí, me ha llevado a preguntarme por qué traduzco, este, ¿cuál es el sentido? Bueno, preguntas así como que tienen que ver con un monólogo, hasta que finalmente decidí hacer algunos apuntes que comenzaron más o menos en el 2013. Han sido muy pocas mis intervenciones porque me he dedicado un poquito más a leerme para formarme en la escritura. Y en el 2005 es una parte importante también para mí porque a partir de ahí empezaría a formalizar mis apuntes al sostener una tesis que se llama Peligros de la traducción en la obra Ajún de José Alejos García. A partir de ese 2005, en el 2009, escribí algunas cositas que tenían que ver con apuntes filológicos de la lengua chol. En el 2013 estuve en el Congreso Internacional de Poesía y Poética, que está la poesía al margen del canon, dice. ¿Qué hice en ese entonces? Vi una charla que tenía que ver con poesía chol y sus procesos de traducción. Esto para mí es importante mencionarlo porque antes yo estaba pensando desde las emociones. Yo decía, esto está mal, esto me parece muy mal, y no pasaba de esa especie de calificativos que yo colocaba sobre los trabajos que habían hecho las personas más grandes que yo, con mayores, ¿no? Mucho más mayores. Hasta que pues comencé a hacer mis propios trabajos y encontré los distintos procesos por los que fui caminando. Todo esto me permitió revisar autores que habían escrito más o menos de 1999 al 2001.
Solo por mencionar algunos nombres, encuentro a Gerardo Martínez Gutiérrez, Jorge Guzmán, Irma López Andrade, Severino López Gutiérrez, Delia López Mayo, Juan y Peñate Montejo y Miguel Arcos Pérez. Todos ellos, lo importante de estos que estoy mencionando para mí, o la importancia, es que ellos proponen una cuestión más prosaica, colocan puntos de vista que ya tienen que ver con su yo. Y lo que me parece que aporta es esta aventura a escribirse ya desde la libertad, ahora sí que desde este yo y desde lo que pienso, lo que siento, y más o menos por ahí comienza un ensayo que finalmente yo voy a decir así porque no encuentro otra palabra, quien sobrevivió a esta ola de escritores es Juana Karen Peñate, premiada en el año 2020. Bueno, eso todo es un antecedente de cómo me permitió o me permite llegar a esta especie de reflexión. Nos pasamos por favor, a la presentación, a la segunda página. Bueno, esto es lo que teníamos que ver, ya lo dije así rapidito, pero son 6 puntos. Los antecedentes también ya lo expliqué de manera así rapidita, cuáles como fueron mis intervenciones en distintos tiempos. Como dije, por ejemplo, creí leer malas traducciones, encontré el libro Guajalish Buchan de José Alejos García, mencioné algunos trabajos realizados sobre la lengua chol, los fenómenos vividos, pues ya los expliqué de manera general. Los puse así para no perderme tanto en la intervención que estoy haciendo. Ahora, veamos para mí, veamos, digo, qué significa entender es traducir para Steiner. Steiner es considerado un filósofo crítico literario que tiene sus aportaciones bastante profundas en el sentido de que él miraba las condiciones de las personas. Él desde su aportación filosófica miraba cuáles son las preocupaciones del creador. Por lo tanto, según Emilio Ortega Arjonilla, nos propone mirar a un Steiner en donde él concibe la traducción como un entender. Bueno, y sobre todo esto aparece en el libro. Intenté leer a Steiner, leí un capítulo, lo leí varias veces, lo releí y encontré algo importante. Yo siento que Steiner da por hecho que nosotros conocemos las estructuras de los textos, de los distintos textos que vamos a escribir. En este caso, él pone, en su ensayo, pone un fragmento de una obra que está, me parece que en inglés, y él dice, esto es lo que hay que entender. Bueno, como yo no tenía la traducción, seguí buscando y más adelante coloca otro ejemplo de una cuestión anecdótica. Y es ahí por donde más o menos empecé a saber qué quería decir con entender. Y me parece que Steiner dice ahí, yo propongo que no te quedes con la anécdota, quédate con el sentido de la anécdota. Pues porque antes los escritores, no recuerdo los años muy bien, porque pues nada más es como un referente que tengo, les importaba mucho las historias. Ya en la época actual de Steiner, bueno, hace poco murió en el 2020, logró concebir que los creadores ya no tenían que quedarse con una buena historia, sino que qué motiva al ser humano, cuál es su preocupación y qué es lo que quiere mostrar en la obra. Entonces es ahí donde concebí o comprendo que esta parte de entender es de qué me está hablando este texto, de manera que yo tenga una traducción a las distintas lenguas, independientemente de cómo vaya a pasar su estructura.
Como intervención nada más, Octavio Paz trae elementos a México con un tipo de ritmo y de aquel lado en la India pues manejan otro ritmo. Esto es como un ejemplo de cómo el creador va a pasar, se va a autotraducir para pasar su obra hacia la otra lengua. Bueno, entonces ahí considero yo que Steiner le da al clavo, por eso me parece concuerdo un poco con esto, con lo que dicen los críticos, aunque me ha costado mucho entender su obra, pero me quedo con esta parte de entender es traducir, que tiene que ver con eso, cuáles son los motivos, cuál es el punto de esta novela. Y ya no se queda solamente con la historia, con la buena historia, ni con esta cuestión de la anécdota. Respecto a esto, pues me quedo hasta ahí para pasar a la siguiente en el aspecto número 3 o en la parte 3 de mi intervención. Bien, aquí hay una cuestión que Da Silva actualmente es un portugués. Bueno, eso sí, no me recuerdo si ya falleció, pero es una de las personas que empieza a hablar, o al menos que yo encuentro un registro que tiene que ver con la autotraducción. Aunque muchos de nosotros quienes escribimos literatura, no lo tenemos como al alcance de nuestra mira porque lo estamos haciendo o ya lo habíamos hecho. Y no solo nosotros, sino esto tiene muchos siglos de que era importante la autotraducción. Ahorita de esto de los muchos siglos atrás, no tengo la documentación, más bien intuyo, porque si así como nosotros hacemos esta autotraducción, pues habían intérpretes, y volviendo a lo de Steiner es, ¿qué es lo que yo entiendo para hacerme una autotraducción? Por eso decía que había una intuición sobre el hecho de este concepto de autotraducir. Pero Da Silva, este señor portugués José Manuel Da Silva, propone ya una sistematización de la autotraducción. Y él encuentra, o más bien nos propone en su texto, que la autotraducción es un prototipo o un prototípico. ¿Qué significa esto? Ahí, si ustedes ven en esta lámina, dice, hay un texto original, puse esa idea de que hay un texto del lado izquierdo de cada uno en esa hoja color rojo o naranja. Puse en negro de la autotraducción o lo autotraducido, porque nos vamos a centrar ahí para Da Silva. La autotraducción es más importante que la traducción. Lo dice porque esto va a dar pie a que sea traducido más fácil a otros idiomas. En los ejemplos de él usa otra lengua. En mis ejemplos sería, ¿cuál es la versión prototípica? De manera que mi creación sea traducida o traducido a distintos idiomas. La versión prototípica en este caso sería la lengua española. El texto original se queda ahí. Lo que dice el español, en español, eso es la versión, digamos, prototípica, la versión modelo que va a servir para que otras lenguas vengan y pasen. Por eso puse ahí esas flechitas donde dice otros idiomas, donde doy a entender que es como el punto de partida. Y bueno, ahí mismo en esta misma parte, la dicefalia ocurre en cuanto el traductor o el autor traduce su propia obra. Más adelante vamos a ver cómo sucede esto, pero como para un acercamiento, este acto de bicefalear, por decirlo así, ocurre que cuando en mi situación creo en mi lengua materna, creo en español, pero en español siento que le hace falta ritmo, le hace falta detalles, le hace falta imágenes, y procuro otra versión de eso, de manera que tenga una estética, y tendrá su propia estética en lengua chol.
Y ahí es cuando el lector, o sea, desde luego que no sabemos si le interesa, pero para quienes traducimos sí, o quienes hacemos el acto de traducir sí, se va a preguntar quién es el autor y quién es el traductor. Por eso es que dice, pues que tiene dos cabezas. Te vas a encontrar con un texto que tiene dos cabezas. Y más adelante, pues vamos a ver cómo fue que me ocurrió en un libro de adivinanzas que estoy por terminar. Es un material que estoy elaborando para mis alumnos y para mi idioma o mi lengua que es Chol. Entonces, por ese lado, nada más como para recalcar, la versión prototípica es el texto modelo que va a dar pie para que sean traducidos a otros idiomas. Y el original sería la lengua Chol, que solo sería para mí y para quienes hablen esta lengua. Por ahí está por ahí se va este asunto. Bueno, nos pasamos al número 4, por favor. Bueno, respecto a esto, yo coloqué la creación de este lado y con una flechita verde, porque Da Silva dice también que la traducción corresponde a un hacer de hace mucho tiempo, en donde los quienes hacían una traducción clásica o también en otros términos conocido como alógrafa, es donde el texto original, en este caso el Chol, no puede tener una equivalencia a la lengua española, sino que el que va a traducir tiene que tener una lengua, por ejemplo, del francés al Chol directo, de cualquier otra lengua, pero directo al Chol, pero que no intervenga otra lengua. Esto es como la versión más clásica y conocido también como la versión alógrafa. O sea que en este caso, la literatura es como una propuesta clásica donde no puede intervenir otra lengua. Eso es como lo que Da Silva es lamentable para él, donde él considera como una de las cuestiones más importantes actuales, por eso puse ahí moderna, actual, es que el creador te va a ofrecer un texto vivo en la lengua en la que tú hablas. En este caso, aludimos al español. En mis trabajos, procuro que el texto que tú vayas a leer viva, que se sienta. Otro, o sea, aparte sería el caso de que no esté bien escrito, porque me ha pasado. Es ahí donde vuelvo a traer a Steiner, y Steiner pareciera que no se preocupara en la edificación del texto, sino que se preocupa en la cuestión filosófica, en lo que significa el autor o el creador, este lado más humano. ¿Cómo lo vas? Muchas veces en mi proceso yo me quedé más en esto que decía Steiner, sin mirar la estructura y el cuidado de los textos. Por eso es que muchas veces en español, no sé si ocurre con todos, pero yo lo he visto con el mío, cuando un texto no está bien escrito, los versos o la obra o la creación, no es creación. No, si saber de qué quiso hablar este autor, eso yo lo veo. Pues sí, tiene ahí sus chispazos, pero no tiene una estructura. O sea, por lo tanto, no hay creación literaria. Esto es como un paréntesis. Ahora, si tiene creación literaria, podemos hacer la autotraducción borrando, colocándole detalles estéticos que tiene que ver con el ritmo, con la imagen, de manera que tú, al leer el texto en español, dices, pues está bien, yo no sé cómo está construido, pero algo tiene este texto que me gusta, y se comprende lo que se está queriendo decir en la creación literaria. Se llega al punto, al centro. Es así como estos conceptos de creación literaria, traducción y autotraducción, los estoy como discutiendo, abonando, colocando ejemplos, que tiene que ver con mi proceso y con mi propia experiencia. Nos pasamos bueno, todavía no nos pasamos. Da Silva, es que me quedé en esta cuestión de lamentable, porque no lo dije.
¿Cuál es? ¿Por qué lamenta da Silva la... Ah, no, no es da Silva, se llama Eduardo Núñez. Eduardo Núñez se llama. Eduardo Núñez, se entiende, o al menos yo intuyo que al leer ese texto hay una lamentación, porque dice que hacían traducciones literarias, traducciones literales, ¿y quiénes lo hacían? Lo hacían los lexicógrafos, más bien sí, los lexicógrafos, ahí ponen los nombres, no lo encuentro por el momento. Mm, eh, ya lo encontré. Hacían el traslado literal, lo hacían los retóricos y los gramáticos, y a veces sin originalidad, dice Núñez. Y él hace como un resumen del tiempo en donde en la época de Alfonso VI, en Toledo establece un grupo de traductores, de manera que se rescatan textos antes del Renacimiento. Ofreció distintos textos al árabe, al latín, al romance castellano, pero lo que no le parecía, el problema que había aquí, es que no lo hacían los creadores. Ya hasta que mucho tiempo después, Fray Luis de León traduce a Horacio, empiezan a tener la participación de los creadores. El creador que sabía otra lengua buscaba un texto, la traía y la traducía. Ya no tenía nada que ver con el original, pero muchos de los autores decían: lo que hiciste, o sea, yo como autor en este caso, si yo veo una traducción, si yo supiera hablar francés y veo una traducción en francés, diría: oye, quedó mejor tu traducción en francés. Y esto empezó a ocurrir mucho a partir de la época del romanticismo. Esto de mencionar el romanticismo es como para ubicarnos, que se establece en Alemania y se busca la libertad, y bueno, cosas así, es como para ubicarnos. Que en el siglo más o menos 18 se vuelve a regresar a la traducción formalista y literal. Es decir, estos grupos se estaban dando cuenta que estaban perdiendo el poder, y por lo tanto ellos decían cómo se debería hacer una traducción. Para pues los creadores, pues esto no va a tener límites. Esto, pues entonces empiezan a aparecer traducciones perdurables. Por ejemplo, si tú lees a Kafka en español, no sé cómo sería en original, pero esa traducción es perdurable. Ahí está, el libro sigue ahí. Encontramos también los textos de Homero, que es traducido por Voss, Cellini por Goethe, Shakespeare por Hegel, bueno, no sé decir muy bien los nombres extranjeros, Cervantes, Calderón, y así, y nos vamos llegando más a la época más actual. Para quienes ya conocen, encontramos a Borges, que hace traducciones del inglés a México. Es así como leemos a los anglosajones, como podemos comprender los textos de ellos. Encontramos a José Emilio Pacheco, a ver si no mal recuerdo, traduce textos desde el francés hasta acá. Toda esta tradición de traductores literarios empiezan a tener un peso, porque tal parecía que ya habían comprendido a Steiner desde el aspecto filosófico, de qué trata esta obra, qué es el asunto humano, cuál es la preocupación humana. Por ejemplo, encontramos a Quijote de la Mancha, vemos sus distintas preocupaciones, y él lo que hace en su libro es colocar distintas cajas. Encontramos que ahí hay poesía, hay ensayo. A ver si no mal recuerdo, pues me voy a quedar con esos dos. Hay como relatos para sustentar toda esta edificación del texto del Quijote de la Mancha. Y es así como es tan importante la edificación del texto y el sentido de lo que se va, y el tema. Y es así como, por ejemplo, pues a mí me gustaría traducir a Lubina, y ya comprendí ese cuento y lo leí muchísimas veces. Comprendí su estructura, comprendí su lado estético. Con todas esas comprensiones ya puedo mirar el personaje, pues está el personaje ahí que empieza a hablar y finalmente se queda callado. Pues yo entiendo, a ver si todavía no lo malentendí. Es una persona que bebe y se pone a platicar sobre Lubina.
Ya en algunos asuntos que estábamos viendo sobre si era cuento o no, aquí con los compas y los cuates, nos damos cuenta que Lubina, según no es cuento, pero para mí es cuento. Independientemente de esto, comprender de qué trata el tema y su estructura me permitiría a mí pasarlo en mi lengua chon con una propiedad que ya no tendría nada que ver con el español. O sea, serían dos cosas, mi propia edificación y de qué trata ese cuento. Es así como podemos poder comprender un poco esto de la autotraducción o quienes hacemos las autotraducciones en las distintas lenguas en Chiapas, en México y en otros países. Bueno, nos pasamos al quinto. Bueno, ya lo dije, solo para recordar, la autotraducción moderna es donde el autor y el texto se difuminan o se encuentran. Y es aquí donde voy a poner mis ejemplos. Izquierdo, vemos cómo según ya estaba escrita mi creación y le he dado derecho, al corregirlo, queda con distintos, con menos un verso. Nos pasamos al otro, por favor. Y vemos cómo más o menos en el texto 2 de la versión uno en Chol, vemos cómo se corresponden todavía verso en verso. Pero si yo lo leo en español, dice, júbilo en el aleteo, gallardía en el pecho levantado, y del curvo cuello un canto, los otros pueblan de voz la madrugada las casas. Para mí, en un primer momento, esto era lo máximo que yo había escrito y que tenía todo un lenguaje poético, aparte de que era una adivinanza, porque estoy combinando la parte poética con la adivinanza. Y dije, esto lo voy a dejar, y se quedó, y me sirvió como para agarrarlo y hacer este trabajo que estoy haciendo ahorita. Nos pasamos al otro. Ahí yo encuentro un ritmo propio en lengua española. Dice, en el aleteo un júbilo, en el pecho una gallardía, y al curvar su cuello, un canto puebla la madrugada las casas. Ahí hasta el final dice el gallo, y me parece que esa es la mejor versión de mi creación, porque el otro pues tenía exceso de calificativos, un poco de desorden sintáctico, y me parece que esta es la última versión, la versión final. Nos pasamos al otro, por favor. Bien, y vuelvo a retomar como la parte de versificación en español. Júbilo al remuevo de sus alas, gallardía en el pecho levantado, al curvar su cuello, un canto puebla la madrugada las casas. Técnicamente, más bien lingüísticamente y un poco lingüísticamente y un poco poético por las versificaciones que están, de hecho no son tan versos como dicen por ahí, pero tienen la idea de que son verso a verso. Pero a mí me gusta más la versión otra, la anterior, porque tiene un ritmo a leerlo. El hecho de que yo quiebre las líneas o yo parta en dos el verso es porque estoy buscando la música en español. Visiblemente se nota en el texto anterior a este que estamos viendo ahorita, hay como una línea más delgada. Y esto tiene que ver con la estética de la música de la lengua en español. Eso es como lo que te puedo ofrecer o como lo que significa para mí la bicefalia, porque estoy interviniendo, borrando, escribiendo, agregando, quitando en esta autotraducción. Antes mis traducciones era elaborar primero un texto bien edificado, bien construido, bien hecho, y luego a la traducción. Pero tenía yo acompañamiento de distintos lingüistas, sí, lingüistas en Chol,
Ahora no, ahora es un trabajo que tengo que hacerlo yo y más o menos me voy dando cuenta de cómo va por acá estos caminos de la autotraducción. En las conclusiones me di cuenta de dos cosas, de tres cosas importantes. Solo que ahí puse las dos, solo puse dos. Primero tiene que ver con que una creación tiene que estar bien hecho. De lo contrario se hace un desajuste y creemos, o al menos podemos decir, oye, qué oscuro está este autor, qué profundo, no le entiendo, es que es tan profundo que no le entiendo. Pero pues estoy desmitificando esa parte. Desmitifico esa parte porque para la escritura hay que tener una claridad importante, de manera que quien te lea se quede con lo mejor, con las imágenes y con el ritmo de tu texto. Y si se queda con eso, me parece que ya es ganancia. Eso, por eso digo, hay que resignificar, hay que a ver de qué se trata y cómo se edifica la obra, ¿no? Esto lo encontré con Steiner y con Da Silva y otros. El, de la otra cosa que me di cuenta en esto es un constante ejercicio, que no les voy a mentir, que sí llega a cansar. Es posible que sea por ser tan obsesivo, no lo sé, o tan sobre exigente conmigo mismo, pero sí llega a cansar al principio, o la mayoría de las veces es disfrutable, pero sí llega a cansar. Algunos han dicho que este es un doble trabajo, el hecho de crear y en lengua cholo, en lenguas indígenas, pero a mí me parecen cuatro trabajos. Me parece que es más del doble. Y bueno, pues lo último, como las preguntas que hice al principio, ¿por qué traduzco? Traduzco con honestidad porque me gustaría que mis textos en español abarquen un poquito más. Si tuviera que pensar en una cuestión mercadotecnia, no tendría yo desde luego la riqueza para vender mis libros, pero creo que tendría un poquito más de difusión, quizás unas dos, tres charlas más, en fin, pero sé dónde estoy, sé que mi trabajo es en la docencia y mi trabajo es leer, escribir, y esto me mantiene con los pies en la tierra. Estas son mis conclusiones. Muchas gracias por soportar un poco esta intervención. Muchas gracias a quienes llegaron a escucharme y por la oportunidad de intervenir en esta cuestión por la atención a las lenguas. Yo lo veo desde un punto de vista literario lingüístico. Muy bien, agradecemos al licenciado Canario por esta sesión y por sus palabras. Sabemos que pues todos podemos tener algún comentario, alguna pregunta. De esta forma abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Si alguien gusta comentar algo o preguntar algo, les podemos ceder el micrófono en este momento. No sé si alguien tiene alguna una pregunta. Mientras en el chat nos pusieron alguien que puso, hay donde revisar lo que ha publicado. No sé si nos gustaría comentar dónde podemos encontrar sus trabajos y... Sí, actualmente la Universidad Autónoma de la UNAM tiene un libro que se llama La Danza Amarilla, porque yo ya no lo tengo. Es el segundo libro. Mayina tampoco ya no lo tengo. Estoy buscando una reedición. Mayina es mi primer libro que se edita aquí en Chiapas. Pues ya se acabó. Yo ya no tengo. La Danza Amarilla está en la UNAM, en Publicaciones UNAM. El tercer libro que se llama El Recorrido del Sol, lo pueden buscar en internet, El Recorrido del Sol. Y ahí trae ilustraciones. El cuarto libro está en camino. El cuarto libro se llama, también obtuvo un reconocimiento en Alas de Lagartija, se llama Rostros del Agua.
pero eso todavía no lo han sacado en la biblioteca de Alas de Lagartija. Muy bien, también nos están comentando, un segundo. Cub González nos comenta, saludos Canario, espero verte en el coloquio de este año de Abriendo Caminos. Muchas gracias, yo también espero verte. También nos preguntan si los libros están acompañados con audios, si son bilingües o si son monolingües. En la UNAM están acompañados con audios. Si tú colocas ahí la danza amarilla, publicaciones UNAM, pues ahí tiene una especie, esto yo no lo puedo explicar, creo que por miedo o al temor a la tecnología. Hay una cuestión que le llaman código QR. Yo no sé cómo funciona eso, pero ahí lo puedes escuchar. Yo tuve la oportunidad de escuchar mi propio audio, se llama creo que Descargas UNAM, trae un código QR y la verdad es que yo no sabría cómo direccionarte, pero bueno, la verdad es que desconozco este procedimiento, pero sí traen audios. En mi muro, que es Canario de la Cruz, ahí subí descargas UNAM, donde vienen diferentes libros. Ahí viene La Danza Amarilla. Es el único que está con audio eh, y está en bilingüe, en chol y en español. Muy bien, muchas gracias. También el compañero Tomás Gómez López nos comenta, gracias por compartir con nosotros tu experiencia sobre traducción. Nos muestra lo difícil que puede llegar a ser la traducción en el ámbito literario. Saludos. Muchas gracias. Y por último tenemos un comentario de Angélica García que dice, gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Y de Rosa Moreno, gracias por su experiencia. Gracias por prestarme sus oídos a ustedes. Muy bien, no sé si alguien tenga algún otro comentario, alguna otra